Bueno, Dios los bendiga. Una alegría para mí volver a estar acá reunidos desde este medio que Dios nos permite, y quiero que me acompañes en esta tarde, que dispongamos un rato nuestra mente, nuestro corazón, primero que todo para darle gracias a Dios, reconociendo que Él ha sido bueno y que si hoy estamos aquí es porque Él lo ha permitido, y que cada una de las circunstancias que hemos vivido tienen un propósito, tienen una razón en Dios, y corresponde a nosotros que estemos siempre en la búsqueda del saber por qué y para qué pasan las cosas. Así que bueno, te invito a que allí donde estés me acompañes en una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Padre, gracias Señor por esta tarde, por este día, Señor, que tú nos has permitido, Dios, vivir, que nos has permitido, Dios, compartir, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú haces todas las cosas, Señor, para bien de nosotros, Señor, para bien de los que te amamos, para bien de los que te buscamos, Señor. Padre, te pido, Dios, que en esta tarde, oh Dios, estas palabras, Señor, sean de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Que seas tú, oh Dios, trayendo, Señor, un entendimiento, Dios, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, paseándote en nuestras vidas, Señor. Oh Espíritu Santo, paséate en cada uno, Dios, de nuestras vidas, Señor, en cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde quería compartirles un tema, y Dios me ha permitido colocarle el título, tiempo de cambio. Un tiempo de cambio. Y es importante que entendamos que es necesario cambiar, llevándolo a un plano de cotidiano. Sabemos que inclusive cuando cambia el fin de año, cuando cambiamos de año, siempre hacemos como promesas, como metas que nos trazamos, y todas lo que hacen es como referencia a la necesidad de cambiar. Y cuando uno habla de cambio es porque lo que ha estado viviendo, ha estado experimentando, quiere que pase algo mejor. E inclusive uno ve que la palabra cambio lo utilizan hasta en los eslogan políticos, inclusive cuando hay una situación en episodios más dolorosos de relaciones, de noviazgo, de matrimonio, que están a punto de tirar la toalla, la palabra que viene es: necesitamos un cambio. Y siempre vamos a tropezarnos en esta vida con esa palabra: cambio. Necesitamos un cambio. Y es importante entender que Dios realmente es el que está más interesado en que nosotros tengamos un cambio, una transformación, una renovación. Y hablándolo en el término biológico, como decir una metamorfosis, que quiere decir que estábamos en una condición y pasar a otra, siempre mucho mejor. Haciendo la semejanza de la metamorfosis, miren que comienza como un huevo, una larva, un gusano y luego una mariposa, en el caso de ella. Pero dense en cuenta que en cada uno de esos pasos, de esas etapas, nunca hay forma de devolverse, siempre es hacia adelante. Así es lo que quiere Dios en nuestra vida, que nuestra vida vaya de cambio en cambio, pero para bien. Él dice que vamos siempre en aumento de gloria en gloria, que vamos siempre buscando la perfección en Él, en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús. Quiere decir que vamos de menos a más, y nunca habla o exista la opción de retroceder. Así que hay que entender eso, que un cambio siempre es para bien. Cuando uno habla de cambios en el plano natural, siempre he escuchado, aún en los casos de las empresas, de las cosas cotidianas, del trabajo, los cambios cuestan, y dicen que muchas personas les cuesta tanto que se quedan y fracasan porque no son capaces de adaptarse al cambio que la circunstancia ameritaba. Y muchas veces dicen que eso tiene que ver porque
nosotros donde estamos en una posición, estamos, por decirlo, tranquilos en lo que conocemos, en lo que es nuestro diario vivir, y nos da miedo cambiar hacia lo desconocido. De pronto nos traen una propuesta de cambiar, por decir, en el trabajo, pero nos da miedo porque estamos más confiados en lo que hemos vivido y en lo que tenemos. Pero hay momentos que es necesario soltar eso que tenemos y cambiar, ¿sí? Miren que la circunstancia o la situación que vive el mundo actualmente, yo lo veo como un cambio forzoso para todo el mundo. O sea, hasta el que no quería cambiar, le ha tocado cambiar. El que tenía un negocio y vendía una cosa, tuvo que cambiar y redireccionar su posición, su mentalidad con respecto a eso, a ese negocio. Eso hablándolo en lo natural. Y a cada uno le ha tocado. Inclusive miren cómo aumentó en la parte de nosotros los médicos, la telemedicina, aumentaron todo lo que eran los congresos, charlas, todo virtual. La iglesia tuvo que cambiar, salir de las paredes a lo virtual, a las plataformas. Entonces, quiera uno o no quiera, se enfrenta a un cambio. Este tema a nivel mundial del virus obliga al mundo, aunque lo vuelvo a repetir, aunque no quisiera, a cambiar. Entonces, hay varias formas de que uno se dé cuenta en la vida que necesita cambiar. Y créanme que a uno no le gusta que alguien se le acerque y le dice, mira, tienes que cambiar. Mira, estás hablando de tal forma, mencionas tanto esto. A uno por naturaleza no le gusta que lo corrijan. Ya eso está mal. A uno no le gusta que le corrijan, por ejemplo, cuando uno, esa expresión que yo siempre la analicé por decir en Dios, y creo que cuando la comprendí, la erradiqué de mi mente. Esa expresión de así me hizo Dios. O sea, como decir, ya yo no tengo arreglo, yo soy así y así me quedo. Inclusive mencionan a Dios. Así me hizo Dios. Y es falso. Dios es el que está más interesado en que tú cambies, que tú te renueves. Otra cosa que a veces hay un error que también es grave si lo analiza en la parte de Dios, y es, no, yo soy así, no voy a cambiar y yo no me arrepiento de nada. Eso es totalmente contrario a lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, si en esa posición hemos estado o estamos, tenemos que pensar que es necesario cambiar. ¿Y cambiar para qué? Para mejor, para obtener una vida. Mira, si quieres realmente que te vaya bien, la clave es cambiar. Y ahora, por medio de la palabra, quiero que vayamos a el libro de Romanos, capítulo 12. Y vamos a ver algunas palabras que el apóstol Pablo escribía por medio de la poderosa inspiración del Espíritu Santo, para que nosotros como cristianos, como creyentes, pudiéramos alcanzar cosas que Dios tiene para nosotros. Y habla de una manera que realmente es muy edificante, pero que tenemos que llevarla a la práctica en nuestras vidas. Quiero que me acompañes en Romanos capítulo 12. Voy a leer del versículo 1 al 3 y luego voy a pasarme del 9 hasta el 21. Quiero compartirles así esta palabra. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Voy a detenerme un momento en esos primeros versículos. Y ahora voy a leer, pero para poder comentarles cada cosa. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. A mí me llama la atención este punto, y lo que voy a tratar de decir, que son cosas que no son agradables para escuchar, la verdad.
Es más, lo que voy a mencionar es delicado porque es ofensivo totalmente. Pero yo te voy a decir lo que está diciendo la palabra. O sea, le pido a Dios bastante respeto, humildad. Miren, inclusive que ahí dice que nadie tenga un mayor concepto de lo que Dios ha dado. Y yo no lo quiero mencionar de la forma como lo voy a explicar, acusando ni juzgando a cada persona. Pero la Biblia es clara y dice que uno tiene que pedirle a Dios entendimiento y que le abra los ojos espirituales, los oídos espirituales para entender lo que Dios quiere de nosotros. Esto es clave porque cuando tú te preguntas por qué no me va bien, por qué si yo estoy con la mejor intención de querer buscar de Dios, de conocer de Dios, hoy, esta tarde, este tiempo que tú has sacado, Dios, la palabra que te va a explicar es para hacer eso, pero tú tienes que estar dispuesto a poder comprenderla, entenderla y pedirle que sea revelada en tu mente. Y miren, cuando dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, allí viene algo muy importante y es una de las cosas que también naturalmente uno siempre menciona que quiere hacer un cambio físico para bien, porque inclusive cuando todas las enfermedades, la mayoría de enfermedades metabólicas, todo tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, qué comemos, qué bebemos, qué ejercicio hacemos, si estamos en una vida totalmente sedentaria, que no queremos salir de nuestro sillón, de nuestra comodidad. Pero más allá de una recomendación de estilo de vida saludable dada por un médico, dado por una persona que te recomiende, un nutricionista, mira, es la palabra de Dios que te está diciendo que tu cuerpo debe ser cuidado. Tu cuerpo debe ser cuidado. Y cuando les decía que era muy delicado y ofensivo es porque a muchas personas el tema de la comida, de la alimentación, no quieren que se las toquen. No, es que no, de algo tenemos que morir. Y dicen tanta cantidad de cosas para justificar algo. Y es delicado porque inclusive hay gente que malutiliza versículos de la Biblia para justificar la forma desordenada en el tema del cuidado del cuerpo. Y por lo tanto no hacen ejercicio, no comen bien, no duermen bien. Entonces, cuando vienen las enfermedades, no estés culpando a Dios, porque Él te está dando la herramienta de que presentes tu cuerpo como un sacrificio. Y cuesta, porque cuesta hacer ejercicio, cuesta alimentarse bien, cuesta esto, pero miren, es algo importante y es una de las cosas que debemos cambiar, nuestra manera de cuidar el cuerpo, la manera en que estamos llevándola. Miren la cantidad, por ejemplo, a veces de alcohol, algunas personas que no les importa y no les interesa y le dicen, oye, cuida tu hígado, te puede dar una cirrosis, pero no. Del azúcar, del dulce, no, mira, te puede dar una diabetes, pero no. Hermano, pídele a Dios la fuerza, porque al final voy a mencionar de que en todo esto Dios nos ayuda, pero debemos entender y tener claro que es necesario cambiar, es necesario que hoy te lleves una mentalidad de que hay que cambiar. Y si piensas que no debes cambiar, creo que ya hay algo que cambiar, que te estás viendo de una forma distorsionada. Porque créeme que todos los días tenemos errores. Entonces, miren lo que dice. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, el versículo 1 del capítulo 12. Que es, dice, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Cuando uno ve esa palabra culto racional, es profunda. Porque la palabra culto en sí encierra entrega, una cantidad de cosas que las personas hacen como rituales, como cosas ya estipuladas, es lo que se denomina un culto. No hablando de rituales como cosas malas, sino como una secuencia, un orden que se entrega. Por ejemplo, en una iglesia, si uno hace el culto, cuando dice, tiene un sistema de alabanza, de adoración, viene la oración, viene la palabra, viene esto. Todo eso es el culto. Entonces lo que está diciendo aquí, culto, es tu entrega. Es en este caso
tu cuerpo presentado como un accionar de las cosas que es buscar a Dios. Esto que tú estás haciendo ahora en esta tarde es un culto. Es un culto el que tú estás haciendo porque te estás entregando un momento que sacaste de todo tu día, de toda tu semana para escuchar de Dios. Y después viene la palabra donde coloca culto racional, o sea, que lo piensa. Y eso es hermoso porque hay veces que buscamos a Dios de una forma mecánica, de una forma como obligada. No, yo porque es domingo voy a la iglesia o escucho una prédica. Lo hermoso de esto es, dice, que lo entregues racionalmente, o sea, que lo pienses. Así que el cambio, la transformación de tu vida debe ser algo racional, pensado. Dice acá en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer los planes de Dios para tu vida? Mira lo que te está diciendo allí. No te conformes con este siglo. O sea, ¿qué te está diciendo? No te conformes con las cosas que este mundo ofrece, con las cosas que este mundo quiere supuestamente traerte tranquilidad, paz, alegría, gozo, y te mezclas en esas cosas del mundo. Pero ¿qué pasa? Que si te mezclas allí no puedes entender la voluntad y el plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de lo que el mundo nos está atrayendo como que seductor, como tentativo, eso es lo que está impidiendo es que nosotros seamos renovados mentalmente. Así que no os conforméis, dice la palabra de Dios. Ahora voy a pasar al versículo 9 y es una petición, por decirlo así, de cambio también bastante profunda. Dice el versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Otra clave, ¿quiere que te vaya bien? Tienes que poner esto en práctica. O sea, procura este amor, dice que sea genuino, que sea no un amor hipócrita, no un amor, lastimosamente uno celebra a veces el amor y la amistad, pero es la parte comercial, es la parte de la venta, de las cosas, pero es un amor genuino el que Dios está pidiendo que nosotros tengamos. Y ese amor sin fingimiento, ¿qué hace? Que es un amor justo, que siempre va a buscar lo bueno, hacer lo bueno, no lo malo. Así que en eso debemos también cambiar, procurar entender si estamos siendo personas que amamos primeramente a Dios, a nuestro prójimo de una forma sincera, sin fingimiento. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántas veces de lo que mencionamos que queremos cambiar es el cómo nos va, aún económicamente en el trabajo? Pero mira lo que te está diciendo el Señor ahí, sé diligente, levántate temprano, empieza a buscar trabajo, empieza si aún en tu trabajo a hacer las cosas de la mejor manera, a capacitarte, a mejorar. Eso es cambio, eso es renovación. Y mira qué hermoso que Dios te está diciendo que Él va a ir contigo, pero que necesitas esforzarte, ser diligente. Queda bien siempre esa palabra, que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sabes, a veces meditándolo y en mi propia vida, cuando uno deja, o como dice, procrastina, la palabra procrastinación es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Es decir, no, esto lo hago ahorita y se te pasa el tiempo. Te empiezas a ver las miles de cosas de entretenimiento y dejas lo importante para lo último. Allí no hay bendición. Después te preguntas por qué te va mal. Entonces, cambiemos esa manera de hacer las cosas y seamos diligentes para que nos vaya bien. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestro Señor Jesús. Así que siempre debe haber gozo. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos situaciones difíciles, son reales, pero tenemos que llevar cada una de esas situaciones en oración.
Así que haz un cambio, hagamos un cambio hoy y seamos personas de oración, seamos personas que no perdamos más el tiempo en otras cosas. Y si busquemos en oración el rostro de nuestro Señor. Después quiero pasar. Hay varias cosas que explica acá. Compartiendo, dice, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En este punto, y continúa en el 19, no os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es algo que debemos cambiar, y es el sentido de que si alguien me hace algo malo, yo quiero que le vaya mal. Eso es difícil de entender, pero déjame decirte que no es la forma como Dios quiere que nosotros actuemos. Él quiere que seamos personas capaces de entender que si una persona nos hace mal, primero que no lo veamos como una guerra directa con una persona, sino que es una guerra espiritual, de principados, potestades espirituales. Es una guerra de algo que no se ve. Y lo otro, que le demos cabida al actuar de Dios. Dios es justo. Y en el momento que tú menos lo esperas, esa persona que es tu enemiga, porque hay personas que se nos levantan como enemistad, como enemigos, esa persona entrégasela a Dios y verás la mano de Dios obrando en esa situación. Y créeme que se ve, donde lastimosamente lo que Dios quiere para todos es el bien, pero el que toca a un hijo de Dios, el que se mete con un hijo de Dios, le va mal, porque Dios es el que pelea por nosotros. Así que lo que te está diciendo es que no te pongas a pelear con nadie, inclusive limpia tu corazón de malos pensamientos, del desearle que le vaya mal a la otra persona, y empieza a confiar que Dios es el que hará justicia. Amén. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto, ¿sabes dónde lo debemos aplicar? En nuestra forma y nuestra forma de relacionarnos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, o sea, en la familia. Siempre he dicho que es el punto o es la situación donde más vamos a ser exigidos para que de nosotros salga o lo bueno o lo malo. Yo les pongo así el ejemplo. El día a día con la pareja es de lo más difícil que hay. O sea, des en cuenta que la persona que nos rodea, que está a nuestro lado, es la persona de la cual si nos ofende, esa ofensa será la más dolorosa que tengamos. O sea, no es lo mismo que te ofenda alguien que tú no conoces a esta persona que está a tu lado. Y allí que tenemos que entender, mis queridos hermanos, que debemos meternos más con Dios para que nuestra respuesta a la ofensa no sea ofensa por ofensa, sino que dice que sean palabras suaves, palabras amables. Y miren que dice ascuas de fuego, o sea, lo vas a volver loco porque no le vas a responder con la misma manera como ella te ofendió. Eso es poderoso cuando lo puedes experimentar. No es fácil, pero créeme que es una llave para que tu familia, para que tu matrimonio sea prosperado. La forma como estás respondiendo. Y ahí también viste que muchas veces decimos o que tenemos un mal carácter y creemos que eso no puede ser cambiado. Créeme que sí. Hay veces que inclusive ya estamos tan llenos de una amargura en el corazón que nos dicen algo que aparentemente puede ser bueno, pero somos tan rápidos, estamos tan llenos de agresividad que respondemos mal. Inclusive las cosas que aparentemente deberían ser de palabras de bendición, las decimos de una forma ofensiva. Mi querido hermano, tenemos que cambiar eso. Tenemos que pedirle a Dios
que podamos ser personas que respondamos bien. Y como termina ahí ese versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el mayor cambio que debe haber en nuestras vidas. Que cuando nos ofendan, cuando nos hieran, cuando nos hagan ese daño, nosotros seamos capaces de demostrar del amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, que ha puesto en nuestros corazones. Y créeme que el mundo sería distinto. Ahí también me acordaba que uno dice y escucha mucho, no, se necesita un cambio para que la catástrofe a nivel de la naturaleza, el cambio climático, que ese cambio por el hombre ha sido malo, necesitamos cambiar. Pero el mayor cambio comienza en casa, desde nuestra propia experiencia, de nuestra propia vivencia. Si el vecino no cuida el planeta, a mí yo no puedo vivir por lo que dice o hace el vecino. Yo tengo que ser una persona que cambia para mejorar el planeta, poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, el mayor cambio que debe haber en nuestra vida es el permitir que sea Dios quien gobierne nuestros pasos, que sea Él quien nos dé la dirección en cada día para poder tomar buenas decisiones. Así que quiero despedirme en esta tarde con un versículo que se los voy a compartir en este tema del cambio, y que personalmente siempre me llegó al corazón, porque siempre, todos los días, algunas veces más que otras, le he pedido a Dios, necesito ser cambiado, necesito ser transformado. Y desde que empecé a conocer de Dios, creo que lo que más me dolía era como el querer hacer las cosas bien, pero que no me salían. De repente el querer ser buena persona, pero tal vez me salían malas palabras. El actuar bien, pero tal vez actuaba mal. Y eso siempre lo pone a uno triste y lo quiere a uno como alejar y creer que no se puede cambiar. Y siempre me gustó esta palabra que les voy a compartir, donde hay un momento que Dios te va diciendo que Él es el que te va a ayudar a cambiar. Solamente que dispongas hoy, en esta tarde, el deseo. Primero que visualices que es una realidad que debemos cambiar, pero que lo dejes actuar a Él para que Él lo haga. Y me quiero despedir con este texto que está en Ezequiel, en el libro del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 11, del versículo 19 al 20. Se los voy a leer. Dice así la palabra de Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Hermosa palabra. Miren ese primer versículo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Qué hermoso. Es una promesa de Dios. Y dice: y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Eso me impactó mucho cuando les decía que intentaba hacer las cosas bien o buscar de Dios, pero todo era lo contrario. Y como decía el apóstol Pablo, que en un momento que uno no entiende, dice: ¿por qué si quiero hacer lo bueno, no hago lo bueno, sino lo contrario, lo malo? Haciendo querer lo bueno, no es lo que hago, sino termino haciendo lo mal. Y me encantaba esa palabra porque me mostraba que la Biblia me mostraba que en mí había un corazón de piedra, un corazón duro, y que la única manera de ser transformado era permitirle a Dios, como también decía en Jeremías, como alfarero, que destruyera muchas cosas de mí para que me ayudara y me colocara un corazón de carne. Imagínate, un corazón de piedra a un corazón de carne. Ese es un tremendo cambio. Así que con la fuerza de Dios podemos cambiar. Desde aún como comencé, miren que me metí con lo del cuerpo, con la alimentación, con la parte de las relaciones de nosotros.
Y créeme que es importante que hoy te vayas con este mensaje, que es necesario cambiar. Esta situación a nivel mundial, para muchos, no decíamos, el mundo va a cambiar después de esto. Lastimosamente no es tan así. Hay personas que persisten en lo malo, pero no seamos nosotros de ese combo, no seamos de esa parte de la humanidad. Seamos de aquellos que somos capaces, que con humildad reconocer que necesitamos cambiar. Así que quiero que en este momento dispongamos una vez más nuestro ser para que Dios sea sellando esa palabra de cambio en nuestras vidas, y podamos no exigiéndole a otros el cambio, sino comenzando por nosotros. Amén. Padre, gracias Señor una vez más por esta palabra. Gracias Dios porque nos muestra que es necesario cambiar, Señor. Gracias Señor porque tú nos das la oportunidad de ver nuestros errores y poder cambiar. Gracias Dios porque sabemos, como dice tu palabra, que tú puedes cambiar este corazón de piedra y colocar un corazón de carne para que te busque, para que ande en tus ordenanzas, en tus mandamientos. Gracias Señor, porque también podemos entender que en el amor, oh Dios, está la manifestación de la mayor transformación y del mayor cambio. Gracias Señor, ayúdanos Dios a amar primero a ti, a tu palabra, luego a nosotros mismos y así a nuestro prójimo, Señor. Gracias Señor por nuestra familia, y que podamos Señor ser testimonio de que tú nos transformas, de que tú nos cambias. Gracias Señor, llévate todo lo malo, todo lo que no es tuyo, todo mal pensamiento, toda tristeza, todo aquello que nos ha querido derrotar en el transcurso de la semana, Señor. Llévate toda carga, Señor, y que en el comienzo de esta nueva semana podemos caminar creyendo que tú vas con nosotros, que tú nos ayudas en todas nuestras debilidades. Gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.